Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, como siempre, con toda la actualidad de aquellos temas que necesitas y querés saber, que tienen que ver, por supuesto, con la actualidad política, económica, social, de salud. Y como siempre, a través de este programa nosotros pretendemos llevarte información precisa y exacta con distintos actores que a lo largo de la jornada van a ir pasando. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, nuevamente compartiendo este espacio, programa 598. Luis Villanueva, 598. Bueno, señores, muchísimos temas. ¿En qué se caracterizó la semana que transcurre? Siempre lo económico está en la agenda. Cuando hablamos de lo económico se habla del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, se reestructuran los ministerios. El Ministerio de Salud va al Ministerio de Trabajo. Empiezan a reubicarse de otra forma. Y en todo esto no viene de forma subrepticia un ajuste presupuestario. Y cuando hablamos de ajuste presupuestario, lo que le queremos transmitir a ustedes es la información que nos va llegando. Gente que hasta uno conoce la falta o la ruptura de stock en las vacunas de HIV-Sida. Como por ejemplo, el tema de la vacunación contra el meningococo. Hay distintos escenarios que se está dando dentro de lo que sería, por un lado, el recorte presupuestario y por otro lado, la no ejecución o la ejecución parcial de las partidas o subejecución de las partidas asignadas. Después, vamos a plantear, dentro de los invitados del día de hoy, temas que están vinculados con la comunicación política. En instante les presentamos los invitados. Y cuando hablamos de comunicación política, quiero ver si, ¿te acordás la semana pasada? Si esto de pronto forma parte del libreto de Jaime Durán Barba, porque nos encontramos ante un filósofo hace 3 meses, y me refiero a Alejandro Rosichner, que dice que el presidente de la nación es como Batman. Quiero saber si lo ayudó o no lo ayudó. O si de pronto el guión de Jaime Durán Barba se focaliza, tenés que ir con un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda. Entonces, este lenguaje sencillo implica subestimar a la gente. El segundo factor fue lo que ocurrió cuando, de alguna manera, el denominado mercado, el círculo rojo, venía marcando que tendría que renunciar Marcos Peña, y lo escuchamos al ex ministro de Cultura, a Beluto, que dijo que Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Y volvemos a la instalación de los cómics dentro de una era comunicacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el rol de la comunicación política, ¿no? ¿Hay un cambio en la forma de comunicación política? ¿Se está equivocando el gobierno en este tipo de comunicación? ¿Es efectista o lo fue y ahora no lo es? ¿Qué es lo que está pasando con las redes sociales? Primero, causó un impacto muy fuerte y para la oposición actual le resultó impactante lo que logró Cambiemos en materia de comunicación política a través de las redes. Y hoy nos encontramos la construcción de la veracidad, y me refiero a repetir noticias, porque si no las negás se construyen en una verdad o en una veracidad para quien las lee. Y bueno, si esto en algún momento se va a cortar, va a decir, bueno, tanta comunicación genera confusión, ¿no? Si te parece, presentamos a los invitados. Vamos a presentar a los invitados que tenemos ya junto a nosotros, realmente para hablar de temas muy interesantes, por supuesto. Nos acompaña el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la Nación. Muchas gracias por estar en el programa. También queremos algunas señales de alerta en el sistema sanitario. Si le parece, lo vamos a plantear ahora. Y en la otra parte del estudio nos acompaña Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública. Y sí, lo vamos a difundir, porque acá está su último libro. Quiero ser candidato. A ver si lo podemos tomar acá, lo podemos ponchar acá. Quiero ser candidato, ¿sí? Que después nos va a contar. Realmente, ¿qué contenido tiene el libro? Sí, está muy bueno, muy gráfico, ¿sí? Es muy importante. Ahí hace un FODA de varios candidatos políticos, empieza a hablar el tema de la comunicación política, y también me interesaría saber, que nos cuente un poco, bueno, cuál es el rol de la oposición,
cómo está actuando en materia de comunicación política la oposición, el tema del silencio de algunos candidatos. Vos sabés que esto que marcás vos, te escuchaba muy atentamente y estaba esperando que sabés que lo ibas a decir en algún momento. El tema de la comunicación. A ver, lo que marca la sociedad, ¿sí? Comunicando, no comunicando, comunicando bien o no, es el tema que la comunicación es algo fundamental, no solamente en este gobierno, sino como bien lo decís vos, en el tema de la oposición. A ver, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren transmitir? ¿Qué nos están transmitiendo? ¿Qué nos están ocultando de ambos lados? Entonces, por eso también el desconcierto que tenemos muchos de nosotros como sociedad frente a las distintas problemáticas que día a día vamos viendo. ¿Nos dicen toda la verdad? Bueno, se habla ahora de la posverdad y veníamos trabajando hace mucho tiempo con el concepto de la construcción de la veracidad. La construcción de la veracidad como hecho de que, repito, una serie de conceptos es veraz, no es verdad, porque para ser verdad tiene que ser un dato duro, claro. Y que es duro, entramos en la confluencia de subjetividad. Pero pasemos a hablar de salud. Doctor Goyan, bueno, tenemos distintos temas, pero primero el escenario de qué es lo que está pasando ahora con el tema de las vacunas, el tema de, bueno, el cambio, el tipo de cambio, la devaluación, generó un cambio presupuestario y de alguna manera le sumó complejidad a un sistema sanitario que venía con dificultades. Sí, evidentemente si uno mira cómo fue la evolución, tomemos el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Después hay provincias, municipios, son diversas complejidades. El Ministerio de Salud de la Nación venía subejecutando el presupuesto, es decir, gasta menos de lo que tiene asignado. Eso se venía produciendo y se veía en programas de financiados, deudas a los proveedores, etcétera, etcétera, que tenían un ritmo tal que hacía que por ahí faltaban reactivos HIV, cosa que no pasaba nunca, por ahí faltaba medicamentos para el HIV, por ahí faltaban oncológicos, por ahí faltaban vacunas, etcétera, y eso se iba dando, después se corregía, iban, venían, siempre con un plano descendente. Lo que pasa ahora es, nos anuncian un achicamiento formal del Ministerio de Salud de la Nación, pero además del achicamiento formal de Ministerio a Secretaría, se debilita obviamente, cuando algo es ministerio, por algo es ministerio, es largo de explicar, pero bueno, funcionalmente se debilita, un ministro no tiene el mismo poder que un secretario, pero lo peor de todo esto es que viene aparejado con un aviso de 9.000 millones de recortes en vacunas y medicamentos, y el programa de HIV-Sida, por ejemplo, que cuida la salud de 67.000 personas que no tienen obra social y prepaga por parte del Estado, del 50%. Por eso renuncia el director, el doctor Maulen renuncia porque dice, no son una persona muy comprometida con el sector, 30 años trabajando con el sector, no puede afrontar un achique del 50%. ¿Qué se le dice? Bueno, esto se va a compensar con partidas vía coparticipación que van a entrar en la negociación con las provincias. Todo el mundo sabe cómo termina eso, ¿no? Además, que se encarece muchísimo, porque el Ministerio de Salud de la Nación usa su poder de compra y compra, por ejemplo, vía Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Y yo aclaremos a la gente, Fondo Estratégico por la economía de escala. Es una economía de escala, es un fondo que la Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de los países, y el Atripla, por ejemplo, que es un medicamento para el HIV que tiene 3 drogas en una sola pastilla, lo llegamos a pagar 22 veces menos cuando entramos en ese fondo. 22 veces menos. Le hago una pregunta en cuanto a, por desconocimiento en algún aspecto y por otro lado por conocimiento. Obviamente hay producción de medicamentos HIV nacionales, pero hay algunos que son importados. Importados se utilizan en ciertos momentos para ciertos pacientes y en ciertas situaciones patológicas, ¿no? Porque o no funcionan o porque hay que cambiarlos o porque, bueno, el virus muta o lo que fuere, y son necesarios que esos medicamentos que aún todavía no se fabrican en la República Argentina. ¿Qué pasa en ese caso? No, se importan, pero gran parte de los medicamentos para el HIV son producidos también en la Argentina. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que, bueno, en general los laboratorios nacionales ahí competían en licitaciones internacionales y muchos renglones los ganaban, es decir, que en eso eran competitivos. Ahora, este fondo que yo le decía es aún mucho más barato, y te quería agregar, tenés otro problema en este momento que recién vos mencionabas, que es, imagínate vos que las empresas licitaron con $1 a 18 o 20 pesos. Y ahora a muchas le conviene no entregar, pagar la multa, por si cae la licitación, porque no entregan, y el quebranto es menor a afrontar que tener que pagar. Sí, una devaluación de $1 por a más 38.40. Por más que estamos hablando que la industria farmacéutica es una industria que tiene digamos, un spread grande de ganancia, ¿no? Pero aún así no se soporta una devaluación del 100% en un año, ¿no? Digamos, ahí ya la cosa se vuelve muy complicada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay entrega de medicamentos, se caen las licitaciones y no hay precio.
Hoy hay precio. Hoy no se pueden comprar en los hospitales sueros fisiológicos, de dextrosa, eso que se usa. La dextrosa no se puede conseguir. Hoy están complicados para conseguir, se están prestando entre los hospitales y nos dicen muchos, ya se nos está acabando a todos. Entonces, la semana que viene, por ejemplo, había algunos que dicen, si no entra esto, que es suero, tenemos que cerrar una terapia porque no hay suero, terapia u otro servicio. Entonces, esperemos que esto se resuelva. Estaba crítico el tema de los que se dializaban, le debían 8 o 9 meses a las empresas que hacían diálisis, y ayer con la redistribución presupuestaria que anunció el gobierno, le sacó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia y Tecnología, y con ese recurso le van a pagar una parte de la deuda a los prestadores de diálisis. Si no, eran 1.500 personas que esta semana estuvieron sin diálisis. Sin diálisis. Entonces, es muy dramática la situación. Ahora, no se les explica, es lo que también uno trata de entender, no se les explica a nosotros, a la sociedad, realmente, pues no dice así, vamos a sacar tanta plata para poner en tal lado y la distribución va a venir por este. Claro, pero te la explican de una manera tan compleja y complicada y difícil, que los economistas, obviamente, o quienes entienden economía, lo comprenden mucho mejor. Pero en nosotros, en el conjunto de la sociedad, nos cuesta entender e interpretar. Lo único que sabemos es que si tomamos un medicamento X para tal patología, no está. Esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad y es la realidad que nosotros vemos todos los días en nuestros hospitales. Me decía, y no solo en nuestros hospitales, me decía un industrial farmacéutico, dice, como nunca en estos momentos me vienen a pedir pacientes donaciones de 10, 12, 15 por semana, fundamentalmente HIV, hepatitis C, porque no tienen cómo comprarlo. Nunca ha sucedido. En el hospital no les puedo decir lo que pasa, porque uno llega a la casa y realmente llega descorazonado, porque cuando son 20 pacientes que se te ponen a llorar adelante, jubilados, gente que dice, no lo puedo comprar, no. Bueno, la verdad que es muy duro. ¿Cuánto vale un medicamento, no sé, a ver, HIV? El rango no llamarlo tradicional porque el rango puede ser entre 2.500, 3.000, 4.000 pesos, un tratamiento mensual. Doctor, después hablamos de la brecha de precios que hay en el mundo con respecto a los medicamentos, pero me parece importante que hagamos primero una reseña para que la gente que sigue el programa lo entienda. Primer punto que usted dijo es, porque siempre las necesidades son ilimitadas y en salud se potencia más este concepto de las necesidades ilimitadas. Y los recursos son escasos. Definición de economía básica. Pero bueno, en la salud se potencia y por otro lado tenemos un escenario de mayor longevidad, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Para lo cual cada vez se demanda más en salud. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que alguno anda escribiendo, bueno, que durante su gestión estaba faltando tal o cual medicamento. Nada más que esto se está potenciando. Entonces, para hacer una síntesis, primer punto en la cual se está potenciando es... había partidas, quiero explicarlo a ustedes, la subejecución significa, se había asignado 100.000 pesos para tal partida, lo que dicen, llegan al mes de noviembre y de pronto utilizaron de los 100.000, 50.000. Subejecución de partidas, una de ellas. Otro de los factores directamente, ruptura de stock, que sería la falta del producto que llegue justo a tiempo para lo que es, por ejemplo, una terapia intensiva, una terapia intermedia. Y el tercer elemento, que es más de la macroeconomía de la salud, que es el tema, la devaluación, lo que ha provocado en el propio gobierno, donde el proveedor que asumió esa entrega de medicamentos prefiere pagar la multa que perder ese split, esa diferencia entre el precio actual del medicamento en dólares y el precio viejo. ¿Es correcto eso? Sí, ¿qué otro elemento más le podemos agregar? Bueno, el que hablábamos recién. De por sí la industria farmacéutica es una industria altamente rentable, muy por encima de cualquiera de las otras industrias. Y esto ya es un problema mundial. Un problema mundial que tiene escalas diferentes. Yo recién les daba ejemplos. Un mismo medicamento que cuesta, el imatinib. Un poquito más arriba puede ser el micrófono. El imatinib, un medicamento que cuesta en la India entre 800 y 2.000 dólares, en Estados Unidos, Norteamérica, se vende a 108.000 dólares. A ver, ese mismo medicamento en la India, fabricado en la India, ¿no es cierto? Algunos son fabricados en la India para Estados Unidos, para Alemania. Bien, y se venden 8.000 a 10.000 dólares. Y allá 800 a 2.000. 800 a 2.000 dólares. Y allá 108.000 dólares. ¿Y por qué esa diferencia? Porque doctor? el Estado tiene el concepto de oferta y demanda y no meterse. Ese mismo medicamento, usted se cruza a Canadá, vale menos de la mitad. Porque disculpe, hay más regulación estatal. Lo interrumpo, doctor Golián, lo interrumpo porque cuando se estudian los modelos de salud, se estudia el modelo de salud canadiense o si quieren de los países escandinavos, ¿no es cierto?
Bueno, como modelo de salud donde el Estado tiene una participación importante. En Estados Unidos de Norteamérica, donde la lógica la impone el mercado, y no quiere decir que el Estado no ponga plata, más de la mitad de los 3.2 billones de dólares que gastan en salud norteamericano lo pone el Estado, pero todo para financiar prestadores privados, no tiene prestación prácticamente pública. Entonces, usted lo compara a ese sistema, $10.000 per cápita, contra el inglés, $3.400 per cápita, y los ingleses viven 4 o 5 años más, tienen casi la mitad de la mortalidad infantil, todos los indicadores mejor. ¿Cuál es la diferencia? El inglés está organizado y prestado por el Estado. En Estados Unidos gobierna la ley de mercado, entonces te permiten estas cosas. El inglés no te va a pagar $108.000. El Estado va, negocia en conjunto, se pone firme y consigue otros precios. ¿Y hacia dónde cree usted, ¿no?, que se puede llegar a apuntar en materia de salud en la República Argentina con respecto a la atención, ¿no? Porque hoy en día contamos, y con orgullo hay que decirlo realmente, que durante nuestras historias y con los gobiernos que han pasado, siempre la salud pública estuvo presente con sus dificultades, sus aciertos y sus errores. Pero a ver, hoy en día uno siente como que esa salud pública está tendiente a ser mucho más privativa de la persona que no puede acceder a una obra social o a una prepaga. Entonces, ¿qué pasaría con esa persona, no? Porque realmente quedaría la buena de Dios. Bueno, el modelo que nos están proponiendo es el modelo que se implementó en Colombia en el año 1993, llamado Cobertura Universal de Salud. Es un modelo que viene avalado por organismos internacionales, hoy totalmente, incluida la OMS, intrusados por la industria farmacéutica y las grandes empresas, fundaciones Bill Gates, Rockefeller, etc., ¿no? ¿Qué es lo que dicen? El Estado va a quedar dando una prestación básica que le llaman canasta básica de prestaciones. Uno va a un hospital hoy y no tiene predeterminado hasta dónde le van a dar de servicios o no. Por ahí hay un límite porque no hay, pero no es un derecho conculcado de antemano, te vamos a dar hasta acá, arriba del cual pagás. Tal tratamiento, te cubrimos el básico. Si querés otro, pagás. Vas a tener, por unos estudios de econometría que se hace de la salud, vas a tener tantas consultas especialistas, tantas radiografías por año. Arriba vos las usaste, pagás. Y el sistema es muy básico. Ustedes piensen que para este primer año el gobierno tiene asignado a esta canasta básica, que todavía no se pudo poner en marcha porque realmente son bastante malos gestionando también, y gracias a Dios, 44 pesos por mes por persona por un año. Es todo lo que el Estado Nacional en esta cobertura universal en salud va a poner. Son 8.000 billones que sacaron del Fondo Solidario de la CGT y que están para cubrir este primer año. Después nadie sabe. No te dicen de dónde van a salir los fondos, hablan que van a ir créditos internacionales, hablan que lo que antes se gastaban en programas de prevención ahora van a ir para la atención de la enfermedad y ese va a ser ese fondito para esa cobertura básica. No hay nada escrito, todavía estamos en veremos, hace 2 años y medio dando vuelta y bueno, veremos qué pasa. Hay una ley que entra ahora al Senado, que se llama crea una agencia para decir cuántos productos van a sacar del programa médico obligatorio. Es decir, cuántos de lo que hoy nos cubren las obras sociales y las prepagas en forma obligatoria y gratuita van a sacar. Y están hablando de un 50-60% que se podrían ir del programa médico obligatorio. Después hablamos de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Ya lo habíamos presentado, ¿sí? Quiero ser candidato, Raúl Timerman, su último libro, ¿sí? Y bueno, más allá de su último libro y lo que es la comunicación política, acá lo volvemos a tomar, si son tan amables, ahí lo volvemos a tomar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en comunicación política? Y yo diría que acá lo planteó Luis en la apertura del programa, vamos directamente, ¿qué es lo que pasa con la oposición? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Está comunicando mal o está comunicando bien? Y yo siempre parto de esta premisa. Digo, sabemos que hay un grupo de esta famosa mal llamada grieta, polarización, que existió toda la vida. Vamos a simplificarlo, dividido en 3 partes. Una parte que apoya al gobierno actual, otra parte que apoya al gobierno anterior, y esta tercera parte que está tratando de recibir señales de los políticos. El famoso 3 tercios, ¿no? Sí, los 3 tercios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en materia de comunicación política? Vemos al expresidente de la Nación, silencio. Que en una época, hasta cierto momento, no sé qué pasó después de los cuadernos, aparentemente algunas encuestas marcaron que se frenó el crecimiento, el silencio la benefició con el crecimiento en cuanto a su imagen. Vamos por el otro lado, bueno, por errores de gestión, el caso de la caída de imagen del presidente de la Nación, y por otro lado la oposición que no
aparece dentro de lo que es el peronismo otro candidato que pueda vislumbrarse como un retador de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, no hay una sola pregunta, hay como 30 Hay 30 preguntas, sí, señor. A partir de este escenario, ¿no? Sí. Hay un tema básico con la comunicación. Cuando alguien plantea, un intendente, un gobernador, un presidente, plantea un proyecto de comunicación de gestión. Para comunicar gestión primero tiene que existir la gestión. Bien. Bien. La oposición no tiene un problema de comunicación, tiene un problema de que no se encuentra a sí misma. Digamos, tiene un problema de gestión de la oposición. Recién... gestiona mal como oposición, no se refiere a que gestiona mal en sus intendencias o en sus gobernaciones. No, gestiona mal como oposición. Ah, bien. Daría la impresión de que hay un grado de desorientación bastante alto. Por lo menos tan alto como el del gobierno. El gobierno también está muy desorientado, ha intentado diferentes caminos. Esta búsqueda del fondo es un nuevo camino que intenta, digamos, la devaluación y las retenciones es un camino diferente al que intentó al principio, con una devaluación menor y disminuyendo las retenciones. Digamos, hay un cierto grado de desorientación. El gobierno en esa desorientación comunica menos de lo que comunicaba antes. Es un gobierno que tenía un gran equipo de comunicación para una campaña electoral. Bien, ¿lo puedo interrumpir ahí? Sí. O sea, para ir cerrando algunas conclusiones. O sea, muy efectistas para una campaña electoral. Porque, a ver, los mismos medios afines están siendo críticos de la comunicación del gobierno. Por eso le hago la pregunta, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad, los medios afines están siendo críticos de la comunicación del gobierno. El gobierno no está comunicando bien. Su principal comunicador, el jefe de sus equipos de comunicación, que es Marcos Peña, está siendo fuertemente cuestionado. A fin de conservarlo, el presidente Macri ha tenido que ponerlo un poco de costado, sacarle a dos patas muy importantes que eran Lopetegui y Quintana, agregarle como vicejefe de gabinete a un hombre que es 100% Macri, como Andrés Ibarra. ¿Es la figura de Marcos Peña tan necesaria para un jefe de gabinete? Porque un jefe de gabinete tiene obviamente su rol importante. La figura de Marcos Peña es muy necesaria para... Yo no sé qué hubiera sido Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin Rodríguez Larreta. Sin Rodríguez Larreta. Sin Rodríguez Larreta. Y no sé lo que hubiera sido de Macri como presidente sin Marcos Peña. Es decir, Macri necesita un CEO que ejecute, que controle, que baje la línea, etcétera. Quiero pensar que las grandes decisiones las toma él, pero en la diaria no está involucrado. La idea de hacer 22 ministerios para que nadie hable con él. Para que nadie hable con él. Ahora tuvo que achicar ese número. Pues sabés que el achique de ministerio no significa absolutamente nada. Nada más que irritar a mucha gente que pasó de ser ministra a secretario. Pero no tiene ningún significado en la práctica. Nada, desde el punto de vista de ahorro de dinero. Nada, no significa absolutamente nada. Respecto a la oposición, yo te diría, hay oposiciones más y menos responsables. ¿Por qué? No porque la persona sea más o menos responsable, sino porque la función que ejerce tiene un grado de responsabilidad diferente. Si yo soy gobernador de una provincia del norte argentino, tengo un grado de responsabilidad. Si soy diputado por la ciudad de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, tengo otro grado de responsabilidad y puedo tratar de distinta manera diferentes temas. Es decir, cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar, sabe que el otro que está gestionando la nación tiene que poner en caja una serie de cosas para poder salir adelante. Y esas cosas en caja son las mismas que el gobernador muchas veces tiene que poner en caja. Es decir, comprende mejor los problemas del gobierno nacional, el gobierno provincial. Así como un intendente comprende mejor los problemas de un gobernador que un concejal, digamos, que no tiene esa responsabilidad. En la última reunión de gobernadores hubo 15 gobernadores presentes. Pensemos que empezaron 5.
ahora ya son 15 de 19 gobernadores de la oposición. Es importante, da la impresión que los gobernadores están encontrando un camino, y hay una cosa un poco básica en la política argentina. Cuando vos hablabas de los 3/3, no se puede gobernar solo para los que son como uno. Que son del palo. Como dicen los chicos, que son del palo. Hay que gobernar para todos. Es decir, hace falta... Si Macri gobierna, tiene que gobernar incluyendo a los kirchneristas, incluyendo a la izquierda. Yo te digo que alguien que tiene un modelo bastante inclusivo de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Fíjate la cantidad de cosas que en la Cámara de Diputados de la ciudad se toman decisiones por unanimidad. Sí, son muchas, es verdad. Sí. Quiere decir que hay mucho diálogo, hay mucha negociación, hay mucho debate interno. Nosotros estuvimos acostumbrados a que en el Congreso se levante la mano y se cuenten los votos. Por ejemplo, los que dicen hay que oponerse o hay que votar a favor. Yo diría primero hay que enterarse de qué se trata y después tomar una decisión. Y dar el debate y tratar de que se modifique, etcétera, etcétera. La política es un arma cargada de hipocresía, digamos. Bueno, ya estoy tomando la sentencia, ya la estamos grabando acá con Luis. ¿Sí? La política, un arma cargada de hipocresías, ¿no? Cargada de hipocresía. A mí a veces me llama la atención que utilizan los mismos conceptos la oposición y el oficialismo. Obviamente, sí. El presidente dice, le digo a la oposición, o le digo al kirchnerismo, o le digo a Cristina, o le digo a quien sea, dejen de mentirle a la gente. Y la oposición dice, le digo al gobierno, que dejen de mentirle a la gente. Y los dos tienen razón. Bueno, eso es lo que decía yo al principio, que nos encontramos con eso, ¿no? Con la no verdad, ni de un lado ni del otro. Y la gente común, nosotros lo percibimos. Además, el otro tema es el de las batallas culturales que se dan por las palabras. La utilización de la palabra la gente es una batalla cultural que ganó el PRO. Bien. Para el peronismo era el pueblo, sí. Para los radicales eran los ciudadanos y para el PRO eran la gente. Primero fueron los vecinos, pero se dieron cuenta que era demasiado local los vecinos. Bien. Y después pasaron a utilizar la gente. Y triunfó el PRO. Hoy usan la gente. Bien. ¿Cómo dice el himno nacional argentino? Dice, al gran pueblo argentino, salud. Salud. No dice a la gente como uno chin chin, no habla de esa manera. Entonces hay un lenguaje que se ha perdido, que forma parte de la historia argentina. La palabra patria no se usa más. Bueno, no se usa más la palabra patria. Hay que aprender a diferenciar patriotismo de nacionalismo, ¿no? Que son dos cosas. Pero bueno, esa es una batalla que ganó la derecha. El nacionalismo se confunde con el nacionalismo de derecha. Fíjense lo que hace Donald Trump. El otro día da un discurso en Ohio. ¿Y qué le dice? Les dice, miren, desde que China entró en la Organización Mundial de Comercio, este estado de Ohio perdió 200.000 puestos de trabajo. Lo que nosotros hicimos para China ni los chinos lo pueden entender. Tenemos un déficit anual de 817.000 millones de dólares en la balanza comercial y creciendo. Bueno, eso se acabó. La Organización Mundial de Comercio no sirve para nada. Nosotros vamos a dar empleo a los norteamericanos y vamos... ¿Se volvió keynesiano? Pero empezó a ver... Acá hablamos de globalización y él empezó a hablar de protección de la industria nacional, que es como se hizo la industria americana, en base a la protección. Igual se hizo la canadiense, en base a la protección. Es decir, hemos perdido una cantidad de cosas. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas, estudié en la década del 60, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Noche de los bastones largos, estuve ahí, caí preso de ello. Trabajé 30 años en la industria. La Argentina tenía 10, 12 astilleros que fabricaban había una flota fluvial y una flota mercante. Se transportaban cereales, se transportaba petróleo. Bien, se fabricaban barcos en todos los astilleros. Fragatas, AFNE hacía fragatas misilísticas. Se hacía un submarino nuclear en construcción, se construían centrales nucleares. Astilleros Corrientes hacía plataformas offshore. Astarza hacía locomotoras.
Fabricaciones Militares fabricaba el tanque argentino mediano, el famoso tanque. Estoy hablando de la década del 70. Toda esa industria desapareció. Hacemos lo siguiente, vamos al corte y con ambos hacemos un cierre, ¿puede ser? Dale. Muy bien, por favor, vamos a un corte.